¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a, vamos a ver hoy día una introducción al tema de reclutamiento y selección de personal, ¿ok? Que No, algo dijo, vamos a profundizar. oh, La, mis temas. Orejón. bueno, voy a compartir. Muy bien. Muy bien. Bueno, como les dije, vamos a ver el tema de reclutamiento y selección de personal. Esta es una clase introductoria, ¿ok? Bueno, las empresas necesitan contratar personas para que puedan cumplir con los objetivos del negocio, ¿ok? En ese sentido, no solamente es cubrir una posición por cubrir, sino es cubrir una posición con una persona que tenga las habilidades necesarias para que pueda desempeñarse de manera correcta en el rol, ¿ok? Y así pueda agregar valor y obviamente relacionada a las funciones que está realizando, ¿ok? Entonces, muchas veces no se toma en cuenta eso y lo que buscan las organizaciones es solamente cubrir ese vacío, pero sin considerar que la persona realmente cuente con las habilidades o con las competencias necesarias para desempeñar bien su rol, ¿ok? Ahora, hoy en día voy a cerrar acá el chat porque si no. Hoy en día ya no se habla mucho de reclutamiento, sino más se habla de atracción de talento. ¿Ok? ¿Correcto? Dentro del curso vamos a ver un poco la diferencia, vamos a hablar de atracción, vamos a hablar de reclutamiento, ¿ok? Y vamos a hablar sobre la evaluación de personal y qué herramientas podríamos utilizar para poder evaluar a los candidatos, ¿ok? Muy bien. Bueno, voy a comenzar con la frase de Hidalberto Chavenato, ¿ok? Que dice que la admisión de personas es el proceso de atracción de candidatos calificados para un cargo. Está relacionado con aspectos claves de reclutamiento y selección de personal, ¿ok? Entonces, la parte del reclutamiento, ¿ok? O de la atracción es la búsqueda, ¿ok? De los candidatos, ¿correcto? Y la parte de la selección es el proceso de evaluación para luego, obviamente, elegir el candidato que va a cubrir la posición vacante, ¿ok? Ya el paso a paso lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Pero ese es el proceso clave. Ojo, y muchas veces solamente nos quedamos en el proceso de reclutamiento y selección y decimos, bueno, ya está, ya lo contratamos, pero tenemos que asegurar nuestra contratación. ¿Y cómo aseguramos nuestra contratación? Con el proceso de onboarding, ¿ok? Que es aquel proceso donde la persona se va adaptando paso a paso a la organización, ¿ok? Así que no solamente es reclutamos a la persona, la evaluamos, la elegimos, ingresa y ya está. No, tenemos que asegurar nuestra contratación. ¿Ok? Hay empresas en donde tienen, por ejemplo, el proceso de onboarding lo encargan al área de capacitación. Hay otras empresas donde el proceso de onboarding forma parte del proceso de atracción, del área de atracción de talento. ¿Ok? Lo manejan distintas. Para mí, considero que el proceso de onboarding debe estar involucrado el área de atracción de talento junto con el área de capacitación y obviamente el jefe directo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, el proceso de atracción de talento, reclutamiento y selección, como ustedes lo quieran llamar, ha sufrido variaciones por dos fenómenos o por dos situaciones que se dieron hace unos años, ¿no? Uno fue la pandemia, en donde las empresas necesitaban seguir operando, necesitaban seguir contratando personas, pero ya no lo podían hacer de manera tradicional, ¿no? ¿Cuál era la forma tradicional? Contactar a la persona, que se pueda ir a la empresa, pasar una serie de entrevistas, pasar una serie de evaluaciones y la contrataban, ¿ok? Porque durante la pandemia se adoptaron algunos hábitos en donde era
difícil el contacto, ¿ok? Y a la necesidad de que las empresas sigan contratando, ¿ok? Surgió la tecnología, ¿ok? La tecnología y la globalización. Antes, por ejemplo, una persona tenía que viajar, no sé, si quería un puesto en Lima, tenía que viajar de Piura a Lima para pasar la entrevista, ¿ok? Y en algunos casos la empresa asumía los costos del pasaje, en otras simplemente el candidato lo asumía, ¿no? Hoy eso se ha resuelto gracias a la tecnología, ¿no? Y a la conectividad, que al solo un clic podemos conversar con una persona en otro lado de la ciudad, en otro lado del país o incluso al otro lado del mundo. Bien, entonces la tecnología y la pandemia hicieron que el proceso se vuelva mucho más ágil. ¿Ok? Antes, por ejemplo, una persona pasaba tres, cuatro entrevistas. Hoy, gracias a la tecnología, pasa una sola entrevista, una videoentrevista, y la persona simplemente va dando sus respuestas y esas respuestas van siendo analizadas por la IA, por la inteligencia artificial, ¿ok? En base a las competencias o habilidades que se quiere evaluar. Y ese resultado de esas habilidades o las competencias se comparte con los involucrados del proceso y ya la última entrevista, si es digamos, a través de una plataforma que puede ser Zoom, Meet, Teams, ¿ok? O de manera presencial, como lo crea mejor conveniente el cliente, ¿ok? O la persona que está contratando, ¿correcto? Entonces, a raíz de la pandemia y obviamente el boom de la tecnología, fue cambiando todo el proceso, ¿no? El proceso se volvió más ágil, se volvió más dinámico, se volvió más lúdico, ¿ok? Y antes, por ejemplo, se aplicaban pruebas de selección interminables, ¿no? Hoy y tenías que, uno como seleccionador tenía que imprimir sus hojas para que la persona vaya y responda, ¿no? ¿Ok? Hoy le mandas un link y tenemos distintas alternativas en el mercado, ¿no? Por ejemplo, está PsicoWeb, está Evaluates, está Evaluar, está la plataforma Cooder, ¿ok? Tenemos un sinfín de opciones para poder evaluar a nuestro personal, ¿correcto? Muy bien. Ahora, es importante también tener en cuenta cuáles son aquellos elementos claves para poder atraer al talento. ¿Ok? Esta es una encuesta un estudio, mejor dicho, que Randstad, que es una consultora española, acá en Latinoamérica, en Sudamérica tiene presencia en Chile, ¿no? Sobre cuáles son los elementos claves para atraer el talento, ¿no? Este estudio es de 2021, pero realmente no ha cambiado mucho, ¿ok? Y es importante saber cuáles son los elementos que hacen que tu empresa se vuelva atractiva, ¿ok? Para el mercado laboral, ¿correcto? Porque hoy en día los candidatos valoran más el salario emocional que el salario económico, ¿ok? Que también eso lo vamos a ver durante el curso, ¿no? Vamos a ver el salario emocional y el salario económico, ¿ok? Entonces, los elementos claves para atraer el talento son las políticas de trabajo flexible, equilibrio trabajo-vida, ¿no? A raíz de la pandemia, las personas comenzaron a priorizar más este equilibrio y comenzaron a tener más tiempo para uno mismo. Antes era todo enfocado en el trabajo, hoy ya no es así, ¿no? Hoy existe la desconexión, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Entonces buscan el equilibrio trabajo-vida y políticas de trabajo flexible se refiere que no nos midan por un horario, sino nos midan por resultados, ¿ok? Bien, y obviamente que puedan elegir trabajar de manera híbrida, ¿no? O algunos puestos que implican trabajar de manera remota. Sin embargo, siguen habiendo puestos que por la naturaleza de los mismos siguen siendo presenciales, ¿ok? Entonces, es importante poder tener en cuenta eso y que las empresas puedan ofrecer eso, ¿ok? El paquete salarial muy competitivo, si bien es cierto, ya no es lo más importante, pero sigue siendo el importante aún, ¿no? El tema del salario, el paquete salarial, ¿no? El salario económico, ¿ok? ¿Cuál es el sueldo fijo? ¿Cuál es el sueldo variable? ¿Cuáles son los bonos, los incentivos que se pueden pagar, ¿no? Y eso versus el mercado, ¿correcto?
La propuesta de valor es muy atractiva, que eso compone el salario económico y el salario emocional, ¿no? El horario flexible, las capacitaciones, los beneficios no solamente para ti, sino para tus familiares directos, ¿ok? Las oportunidades de crecimiento, etcétera, etcétera. La alta seguridad laboral, ¿no? Esto es que a raíz de la pandemia comenzaron a, digamos, a hacer las estructuras mucho más, más cortas, ¿no? Y mucha gente se quedó sin empleo, ¿no? ¿Ok? Entonces, hoy buscan esa seguridad laboral porque cada vez más cuesta conseguir un empleo, ¿no? Aunque hoy en día esta generación, ¿no? Lo que busca es el trabajo o la economía colaborativa, circular, ¿no? Que es no solamente tener una fuente de ingreso y que depender de una fuente de ingresos, ¿no? De distintas fuentes de ingresos, es decir, no estar amarrado a un contrato, ¿no? Sino trabajar mediante freelance, ¿no? Hoy los freelance tienen su gran apogeo, ¿no? ¿Ok? Un fuerte employer branding, ¿no? Es decir, una fuerte marca empleadora, ¿ok? Que la va a sentir orgulloso la persona de trabajar en esa organización, ¿ok? Tu organización tiene que ser una organización reconocida, ¿no? Una organización con una buena reputación, que sea atractiva para los colaboradores, para los candidatos, perdón, ¿no? Oportunidades de carrera internacional y otros. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos claves para atraer el talento a sus organizaciones, ¿correcto? Pero así como nosotros tenemos que conocer cuáles son los elementos claves para atraer los talentos a nuestra organización, también tenemos que conocer cuáles son aquellos, razones claves porque la gente no viene a trabajar con nosotros, ¿ok? A nuestra organización. Bien. Es igual, es una encuesta de Randstad en el 2021, ¿ok? Y nos dice que las escasas oportunidades de desarrollo hace que el talento no se fije en tu organización, ¿correcto? Entonces, obviamente, la gente busca asumir nuevas responsabilidades, seguir creciendo, ¿correcto? Entonces, una empresa que no trabaje en línea de carrera o oportunidades de crecimiento o oportunidades de desarrollo va a ser muy difícil que sea atractiva para los demás, ¿no? Salario y beneficios poco competitivos también, ¿no? Hoy no solamente basta pagar el sueldo fijo más el sueldo variable o solamente el sueldo fijo más los beneficios de ley, ¿no? Hoy eso no es ya atractivo. Ok, se da por descontado. Toda empresa tiene que pagar sueldo fijo y los beneficios de ley, ¿no? Hoy las personas buscan algo más, ¿no? Por ejemplo, buscan el seguro privado, buscan por ahí que puedan darles algún bono por escolaridad. eh, Buscan que cada cierto tiempo les puedan pagar una especialización, una maestría, ¿ok? Buscan diversos beneficios dentro de ese paquete salarial, ¿ok? Y muchas veces el salario emocional, ¿ok? Pesa más que el salario económico para que una persona pueda decidir venir a tu organización, ¿no? El trabajo flexible también, ¿ok? Son algunas de las razones por las cuales las personas vendrían a trabajar a tu organización. Sin embargo, muchas empresas aún no lo consideran, ¿no? No lo consideran importante. Ahora, las pocas opciones de trabajo flexible, como les dije, ¿no? Esto, sinceramente, yo lo he visto más en empresas familiares, ¿no? ¿Ok? Más que en empresas corporativas, ¿ok? Las empresas familiares sí buscan que todas las personas estén ahí, ¿no? Donde las puedan ver, ¿correcto? Industrias poco atractivas para algunas personas, la continua escasez de talento. Hay talento el cual no se especializa para lo que las empresas buscan hoy en día, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo he trabajado en dos consultoras, ¿ok? Eh, que muchas veces no he encontrado el perfil en Perú y he tenido que buscar en Brasil, en México, Ecuador, ¿no? ¿Ok? Eso te permite la tecnología, ¿no? Y obviamente la naturaleza del puesto. Estrategia de reclutamiento poco eficientes cuando, por ejemplo, cuando la oferta laboral es poco clara,
cuando te envían un link en donde tienes que llenar tu información y es la misma información que te piden el CV y te piden adjuntar tu CV. Cuando el proceso de evaluación es bastante pesado, bastante soso, te envían evaluaciones de 2, 3 horas, no son puntuales en las horas de la entrevista. Entonces, eso hace que la gente vea cómo es la organización, ¿ok? Y no se anime a postular, ¿no? La mala reputación de la empresa también, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una encuesta en LinkedIn que 9 de cada 10 candidatos, ¿ok? 9 de cada 10 candidatos, miren, buscan a la empresa en las redes sociales o en internet para poder tomar una decisión de postular a la organización o no, ¿ok? Entonces, una mala reputación, de hecho, puede ser que hasta que las empresas desaparezcan, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Débil o nulas políticas de responsabilidad social, también, ¿no? Hoy las empresas buscan empresas en donde puedan contribuir con la sociedad, ¿ok? Y bueno, otras, ¿ok? Entonces, ya tenemos claro cuáles son los elementos que hacen atractiva tu organización y cuáles son los elementos o las razones por las cuales las personas no vendrían a trabajar a tu organización. ¿Ok? Entonces hay que tomar nota de eso y poder y comenzar a trabajar sobre ello. ¿Ok? Pero también es importante, porque esto es un estudio general, ¿ok? También es importante que puedas definir tu target, y eso lo vamos a ver en el curso, ¿ok? Que puedan definir su target, es decir, su público objetivo, y en base a eso poder conocer qué es lo que buscan estas personas y también qué es lo que buscan las personas que yo quiero que se queden trabajando conmigo, ¿ok? O que ya trabajan conmigo, bien, para en base a eso implementar beneficios, ¿ok? Porque me ha pasado a mí que muchas veces nosotros como área de recursos humanos creemos que las personas necesitan esto, buscan esto, y no necesariamente es así, ¿ok? Nuestra percepción puede estar errada. ¿Ok? Entonces, tenemos que preguntar qué es lo que buscan realmente las personas para en base a eso implementar beneficios que realmente sean atractivos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver el paso a paso. ¿Ok? Vamos a ver el paso a paso del proceso de reclutamiento y selección, de atracción de talento. ¿Ok? Como ustedes lo quieran denominar, ya cuando entremos al curso discutiremos el tema de reclutamiento, el tema de atracción. ¿Ok? Pero ambos tienen el mismo objetivo, o de hecho de repente son iguales, ¿no? Es contratar a una persona que agregue valor a la organización. ¿Ok? Porque como decía Inés Temple, nos pagan por agregar valor. ¿Ok? Bueno, el primer paso es el requerimiento de personal, ¿no? Entonces, nace la necesidad de poder cubrir una vacante por distintos motivos, ¿no? Porque una persona fue promovida, porque una persona migró a otra organización, porque una persona, bueno, a raíz del COVID, ustedes sabían que había muchas personas que se les complicaba, ¿no? Y ya no podían trabajar más, ¿ok? Por distintas razones, ¿ok? O se creó una nueva posición, etcétera, se abrió una nueva sucursal, etcétera, etcétera. Hay un requerimiento de personal. ¿Ok? Hay un formato, hay una solicitud formal, ¿no? Aprobada por los directivos de la empresa, ¿ok? Y está el requerimiento de personal. Una vez que llegue el requerimiento de personal, es bueno hacer la planificación del proceso y establecer un GAN de trabajo o un cronograma, ¿ok? Bien, que más o menos pueda guiar al cliente o a la persona que solicita la contratación o las contrataciones, en caso sean varias personas, ¿ok? Para que más o menos tenga en cuenta cuándo podría contar con las personas y poder organizarse, ¿no? Y también puede hacer el tracking o el seguimiento. Tercero, considero que es el punto más importante de todo este proceso porque el levantamiento de perfil te va a dar qué es lo que se busca, obviamente, el puesto, ¿ok? Y qué se busca de la persona que va a ocupar el puesto, ¿ok? ¿Correcto? Por eso esto es clave para, si nosotros tenemos claro el perfil del puesto, ¿ok? Y vamos a saber dónde buscar y cómo buscar, ¿ok? Deme un minuto, por favor. Ok, entonces el levantamiento de perfil es clave, como les dije, ¿no? Esto te asegura gran parte del proceso, porque si tú tienes claro qué es lo que vas a buscar y a quién vas a buscar, ¿ok? Vas a saber dónde buscar y cómo buscar, ¿correcto? Entonces,
El cuarto punto viene las estrategias de búsqueda o el sourcing, ¿ok? Las estrategias de búsqueda son por qué canal voy a buscar a la persona, ¿ok? La voy a buscar en las redes sociales, voy a utilizar LinkedIn, voy a utilizar TikTok, Instagram, Facebook, ¿ok? Voy a utilizar algún canal offline, por ejemplo, algún periódico pegar algunos afiches. Por ejemplo, si voy a buscar chofer, algún afiche fuera de estos locales donde dan examen para los brevetes o en algún terminal, por ejemplo, ¿no? En los terminales Plaza Norte. O en alguna agencia para buscar choferes, ¿no? Etcétera, etcétera. Esas son las estrategias de búsqueda que yo voy a implementar luego que tengo claro qué es lo que qué y quién voy a buscar, ¿ok? ¿Correcto? Y si uso, por ejemplo, los canales web de empleo, Boomerang, Computrabajo, Infojobs, el tema del Ministerio de Trabajo, ¿correcto? Sí voy a utilizar, por ejemplo, el programa de referidos, ¿correcto? Donde por cada persona que refieran y supere el proceso de inducción, van a recibir algún bono, el colaborador que refiera, ¿correcto? O de repente hago un reclutamiento o una búsqueda interna y una búsqueda externa, ¿no? ¿Correcto? Hay clientes que solicitan esto para poder comparar, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Luego una vez que yo tenga los candidatos, viene el proceso de. Acá se puede dividir en dos, el pre-screening o el screening. El pre-screening es simplemente guiarse del CV, ¿ok? Que cumpla con los requisitos mínimos y pasa a la siguiente etapa del proceso, ya el proceso de screening, que es ya poder contactar al candidato, ya sea por WhatsApp, ya sea por teléfono, ¿ok? O enviarle un link para que la persona pueda responder algunas preguntas y poder continuar con el proceso, ¿ok? 6 viene el proceso de evaluación de candidatos, ¿no? Aquí se aplican ya las herramientas de evaluación, ¿no? Que es desde las entrevistas, el assessment center, las evaluaciones psicológicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, y acá mm, eh, se, todo es virtual. Hoy en día se maneja virtual, ¿ok? Ya, sin embargo, hay algunas empresas que lo siguen haciendo de manera tradicional, ¿correcto? Como les había explicado. Luego está, una vez que ya evaluamos a los candidatos, vamos a presentar alguna terna, presentamos la terna, o de repente si son más posiciones, presentamos 5 o 6 candidatos, ¿ok? Y cada uno con su informe, ¿correcto? Que hoy, hacer un informe hoy no es tan complicado porque las plataformas mismas de evaluación te arrojan los resultados, ¿no? Simplemente es ordenar la información, poder analizarla todas las anotaciones que has tomado del proceso de entrevista, colocarlas ahí, ¿ok? Y poder hacer el informe. Bien, igual hoy ya no es tan complicado como era antes, ¿ok? Y hay algunos reclutadores, ¿ok? Porque cada empresa tiene una política distinta del proceso como tal. Hay reclutadores que lo que hacen es, por ejemplo, ¿no? Sobre todo las empresas con las que licitas que son del Estado te piden eso, ¿no? Te piden un long list, es decir, un long list es una lista larga de candidatos que han postulado y que cumplen con los requisitos de la posición, ¿ok? Ese long list se los pasas, obviamente, en un Excel ordenado con todos los requisitos que cumplan y cada uno con su CV. Hoy se lo pasas al cliente, el cliente revisa, por ejemplo, una long list de 10 personas, te dice, continúa con estas 6. Entonces, ya paso a la lista, evalúo esas 6 y, por ejemplo, le presento 3. Esa presentación de esa terna es el shortlist, la lista más corta, que ya son digamos, los finalistas para poder ocupar la posición, ¿no? Que se alinean en base a sus expectativas, tanto de laboral, económica, ¿ok? Etcétera, etcétera. Bien. 8 ya viene el feedback de los resultados y la elección propiamente dicha, ¿correcto? Y acá es importante, en todo este proceso, desde que se contacta al candidato, ¿ok? Siempre es importante trabajar en temas de experiencia del candidato, ¿ok? El candidate experience, ¿ok? Por ejemplo, un candidato postula.
nunca recibió una respuesta si realmente recibieron su CV o no. Entonces es importante que esto con los ATS, con los Applicant Tracking System, que son estos software de seguimiento de candidatos, es mucho más fácil, ¿no? Que antes, ¿ok? Entonces simplemente, es más, este ATS filtra, ¿no? Los CVs y a las personas que no han quedado les manda un mensaje de agradecimiento, las personas que siguen la siguiente, pasan a la siguiente etapa del proceso, perdón, les manda un mensaje de que han sido preseleccionadas y que van a iniciar el proceso, les manda un link para que puedan iniciar dicho proceso, ¿no? Entonces, a esto, ¿qué voy con esto? Es que se debe pensar en la experiencia del candidato, ¿ok? Muchos, por ejemplo, muchos reclutadores, por ejemplo, me dedicaba al tema o sea, no es que no me dedique ahorita, ahorita soy jefe de recursos humanos regional en Grupo F, pero antes era jefe de reclutamiento y selección, o sea, el 100% me enfocaba en la búsqueda de candidatos, ¿no? Hoy mi chamba es más de generalista, ¿no? De business partner, ¿ok? Por ejemplo, a mí me gusta darle algunos tips al candidato antes de una entrevista. ¿Ok? Entonces le indico cómo se va a desarrollar la entrevista, quién lo va a entrevistar, ¿no? Qué es lo qué es lo que se busca del candidato, le indico que revise su conexión, que pruebe su cámara, que pruebe sus audífonos, que esté en un lugar donde puedan conversar tranquilos, que no exista algún factor que pueda distraerlos, ¿ok? Y eso es importante, ¿correcto? Porque el candidato se va a sentir mucho más seguro. Y recuerda que es tu chamba la que estás haciendo, que tu chamba es poder contratar al mejor, ¿no? Entonces, y presentar a los mejores, ¿ok? Entonces es importante que se tomen esa chamba para preparar a sus candidatos, ¿ok? Luego viene el feedback, los resultados y la elección. Y bueno, ya cada empresa, dependiendo la posición, ¿no? Hay examen médico preocupacional, ¿ok? Y los documentos, ¿no? El examen preocupacional generalmente se aplica a las posiciones de riesgo, ¿ok? Eh, pero si no, se aplican, simplemente se solicitan los documentos, ¿no? Y hoy ya no es como antes, ¿no? Hoy, gracias a las plataformas, toda la documentación es virtual, ¿no? Te llega un mensaje, ¿no? Donde tienes que descargarte el aplicativo que usa la empresa, ¿no? Te logueas, te dan tu usuario y tu contraseña, te logueas, te van pidiendo información, vas completando la información, vas adjuntando la documentación y si existe alguna observación por ese mismo plataforma te la hacen saber, ¿ok? Y si está todo ok, te llega tu contrato, lo firmas virtualmente, ya no hay necesidad de imprimir el contrato, firmarlo, escanearlo y enviarlo, ¿ok? Hoy simplemente todo es automatizado, nuestro contrato, tu alta, e incluso en algunas empresas te llega mensaje de bienvenida, ¿ok? Y te arroja todo tu plan de onboarding o de inducción a la posición, ¿ok? Y obviamente luego ya viene la contratación del personal e inducción, ¿ok? Entonces, digamos, este es el paso a paso, pasos más, pasos menos, pero digamos una mirada general de todo el proceso de atracción de talento, ¿ok? Hay una pregunta, me parece que ahí entró la mano, ¿no? Un ratito no veo. Y cuando son presenciales, ¿cuál sería el feedback nuestro? Y cuando es una empresa de un call y los candidatos son muy rotativos, ¿cómo podría mejorar? Ah, ya, pero ese es. A ver, hay empresas, primero para responder la primera pregunta, si es presencial, igual, ¿no? Asistir 15 o 20 minutos antes, este, no, igual conocer a la empresa a la cual tú estás postulando, ¿correcto? Básicamente serían los mismos puntos en cuando sea una entrevista presencial, ¿no? Lo más importante es que la persona llegue a tiempo, ¿ok? Que obviamente su presentación sea de acorde a la posición, ¿ok? Si es una empresa, digamos, si es una empresa en donde se acostumbra a usar perdón, polo con cuello o usar más sports y más con terno, por ahí como que no encajas en la posición, ¿no? Siempre es bueno averiguar, ¿ok? Siempre es bueno averiguar. Por ejemplo, hay candidatos que no se preparan para la entrevista, ¿ok? Simplemente asisten para saber qué va a pasar, ¿no? ¿Ok?
o si son posiciones masivas y los trabajos más repetitivos, bueno, ahí no hay tanta ciencia, ¿no? Ahí si contratas a una persona para que le enseñes qué es lo que tiene que hacer, la contratas, pero si son posiciones ya que son más estratégicas o más claves en la compañía, ahí sí se busca un nivel de preparación mayor, ¿no? Ahora, y cuando es una empresa de un call y los candidatos son rotativos, ¿cómo podría mejorarse ese aspecto? Bueno, como decía, eso es un tema de ya de rotación de personal. Vamos a ver indicadores también, vamos a tratar de hablar de indicadores en el curso, pero es un tema ya más de rotación de personal, ¿ok? Indicador de rotación. Ahí obviamente se tiene que dar una mirada al proceso de atracción y el proceso de evaluación de los candidatos para hacer más, para hacer muchos más finos, pero considero ahí que más es, claro, considero el proceso de atracción y evaluación para ser mucho más finos, ¿correcto? Eh, pero más que eso, por la cantidad de candidatos que requieren estas empresas, es mejorar sus procesos de entrenamiento, sus procesos de capacitación e incluso algunos puntos de clima laboral, ¿ok? Que están ligados también al tema de rotación, ¿correcto? Ahora, también es importante medir tu rotación, cómo está tu rotación como empresa versus los otros call centers del mercado, ¿no? Por ejemplo, en el sector retail o en el contact center, las rotaciones son altas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí es bueno compararse, hacer un benchmark con las otras empresas para saber qué tan perjudicial es tu rotación, ¿ok? ¿Correcto? Así que eso es importante poder tener en cuenta. Ahora, en la rotación existe la rotación temprana, ¿correcto? Son los colaboradores que ingresan y se van dentro, dependiendo de las políticas de la empresa. Por ejemplo, en mi empresa, una rotación temprana está dentro del mes, ¿ok? Si se va dentro del mes es una rotación temprana y lo medimos como tal. Y tomamos acciones para eso, ¿ok? Entonces, eso deberían revisarlo, Linda. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y la planificación del proceso, uno tiene que planificar el proceso, ¿no? Primero tener claro cuáles son los requisitos excluyentes, ¿ok? Aquellos requisitos que son no negociables y que sí o sí deberían estar, ¿ok? Tenemos para poder saber qué es lo que buscar. Por ejemplo, un cliente te dice, ¿sabes qué? Quiero una persona que viva cerca porque el trabajo es hasta las 11, 12 y por ahí ya no hay movilidad, ¿no? Y necesitamos una persona que pueda vivir cerca para que se pueda ir. Ah, bueno, es un requisito excluyente. O necesito una persona que tenga experiencia solamente en esta industria, ¿ok? O que tenga experiencia en esta industria. Las personas que postulan y cumplen con el perfil, pero no tienen experiencia, no cuenta. Ah, ok, perfecto. Tenemos requisitos excluyentes. Luego tenemos las estrategias de búsqueda, ¿no? Una vez que tengo los requisitos excluyentes, voy a saber dónde y cómo buscar, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si voy a buscar un chofer y voy a utilizar LinkedIn, lo más probable es que no tenga mucho éxito, ¿no? Pero si de repente voy a usar CompuTrabajo y voy a irme a estas escuelas donde dan examen, revalidan su brevete, a los terminales, de repente ahí voy a conseguir, ¿no? Eso me pasó, por ejemplo, cuando estaba buscando casi 50 choferes para Cruz del Sur, ¿no? Lo que hicimos fue irnos afuera de los terminales y hacer la propuesta bueno, no conseguimos los 50 pero casi 30 o 35 choferes pudimos colocar, ¿no? ¿Cuánto demorará la búsqueda? Ese es en base al cronograma, ¿ok? Igual siempre es bueno decir que este es un cronograma tentativo y de acuerdo a la complejidad de la posición puede ser algunos días más, ¿no? A veces son días menos cuando las posiciones son, como digo, son más repetitivas, más operativas, ¿no? Luego, cómo validar el perfil, requisitos y documentos, ¿ok? Hay empresas, por ejemplo, que solicitan la autorización de los candidatos para hacer una evaluación de su tema crediticio, ¿no? Por ejemplo, obviamente son empresas que están supervisadas por la Superintendencia de Banco y Seguros, ¿no? Que son las AFP, que son las cajas, los bancos, las financieras, ¿no? ¿Ok? Hay otras empresas que te solicitan, por ejemplo, el certificado único laboral, ¿no? Que cada persona
descargar y se lo puede presentar a la empresa y la empresa incluso lo puede validar si tiene su usuario, ¿no? Hay otras empresas que generalmente son del Estado que buscan que no tengan, sean deudores en temas de alimentos y que no tengan, por ejemplo, alguna sentencia con el Estado, ¿no? Hay unas páginas ahí que no me acuerdo, Redan, creo que son las páginas que se buscan para eso, ¿no? Y, por ejemplo, en caso de los choferes que no tengan papeletas, se lo puede buscar en el SAT, ¿ok? Y, por ejemplo, si te piden una persona que sea, que no solamente sea bachiller, sino que sea licenciada, lo puedes buscar también en la SUNEDU, ¿ok? Entonces, pues, tienes muchas herramientas gratuitas, incluso donde puedes validar algunos requisitos, algunos documentos que te piden de cada candidato, ¿no? Hay otros que sí necesitas autorización, o en el caso de los antecedentes, o en el caso de las... que hay empresas también que se dedican a eso, ¿no? ¿Qué evaluar? ¿Qué competencias evaluar? ¿Cuáles son las competencias que yo voy a evaluar a los candidatos en relación a la posición? ¿Ok? Hay competencias técnicas y hay competencias blandas o digamos de más de poder interactuar con las personas, ¿no? Y hay otras competencias directivas, ¿no? ¿Qué competencias voy a evaluar? ¿Correcto? Y por último, ¿cómo evaluar? ¿Qué herramientas voy a utilizar para poder evaluar? ¿Ok? Voy a utilizar esta prueba, por ejemplo, si voy a evaluar un cajero, de repente un Otis, ¿no? Y la prueba de monedas, ¿correcto? Para ver su inteligencia general, su inteligencia específica, alguna entrevista por competencias, ¿no? Donde se hagan preguntas de comportamiento que te ayuden a identificar el nivel de la competencia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿correcto? Entonces, esa es la planificación del paso a paso y eso es importante tenerlo en cuenta para saber cómo se va a desarrollar nuestro proceso de selección, ¿ok? Aquí no es nada al azar, me piden buscar un cajero, pues bueno, voy a copiar de otra, de otra publicación de cajero en CompuTrabajo, no. Ah, de repente se puede parecer, ¿no? Un cajero de un supermercado A, un supermercado de ese. Las funciones que hagan se pueden parecer, ¿no? Pero cada uno vende la posición de una manera distinta e incluso tienen responsabilidades distintas. Entonces, por eso es importante el levantamiento del perfil, ¿ok? Luego para saber dónde buscar, cómo buscar, etcétera, etcétera. De repente, o sea, buscas un cajero comercial, ¿no? Hay programas del Estado que tienen convenios, por ejemplo, con Certus, donde forma cajeros bancarios, ¿no? Entonces, buscas, ¿no? A un representante de Certus o del ministerio, te contactas con ellos y te proporcionan los cajeros, ¿no? Por ejemplo, una vez tuve que contratar para todo el Perú, para una financiera, bueno, para un banco era en realidad grande en Perú, ¿ok? Que buscaban y que los requisitos eran mínimos, ¿no? Que haya estudiado algo técnico, y sea casero bancario o algo de administración y podía ingresar, ¿no? Entonces hice todos esos convenios y pude cubrir todas las posiciones en todo el país en 1 o 2 semanas, ¿no? Donde la expectativa era cubrirlo en un mes. ¿Ok? Ya uno, conforme va avanzando el tiempo, se va especializando y se va dando cuenta cómo puede cubrir las posiciones mucho más rápido, ¿no? Hoy, por ejemplo, las posiciones más difíciles de poder de cubrir son algunas posiciones de TI, por ejemplo, ¿no? También va a depender mucho de las condiciones salariales y las condiciones de trabajo que le ofrezcas, ¿no? Una persona, por ejemplo, un programador muy difícil te va a trabajar de manera presencial, o te trabaja de manera híbrida o de manera remota, ¿no? Entonces, y las empresas tienen que adaptarse a eso, ¿ok? Si quieren estar a la vanguardia. Bien, muy bien. Bueno, eso ha sido todo, ¿ok? Espero que esta información, que realmente ha sido introductoria, no ha sido algo ya cuando, digamos, algo en profundidad, ¿no? Ha sido, simplemente hemos revisado de manera superficial todo lo que íbamos a ver en el curso, ¿ok? Así que, bueno. Nada, espero verlos en el curso la próxima semana para poder ir desarrollando cada tema, ¿correcto? Y si alguien aún ahorita tiene alguna duda o consulta, con todo gusto poder absolverla. Bueno, entiendo que no. Bueno, bueno, ha sido ustedes muy amables. Muchas gracias
por la presencia el día de hoy. Gracias, Miguel, por la invitación y bueno, nos vemos la próxima semana. Ah, Linda, ¿cuándo estaríamos comenzando con la teoría? Ah, no sé, Miguel, ¿estás ahí? Miguel. Bueno, la otra semana, Linda, inicias las clases, pero para mayor información, con... puedes contactar con los chicos de la consultora, ¿ok? Pero la otra semana arrancamos. Bueno, les mando un fuerte abrazo, que estén bien, buen fin de semana. Hasta luego, gracias.